Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por acudir y ser tan puntuales para esta sesión. Así que por agradecimiento y respeto a vosotros, vamos a empezar con estos 5 minutos de margen que hemos dado para el arranque. Me llamo Óscar Fernández Torre, soy ahora director general de Planificación, Ordenación, Gestión del Conocimiento y Salud Digital en Cantabria. Y bueno, pues agradecer a la organización, a los patrocinadores, la oportunidad de moderar esta mesa y con un plantel de tan alto nivel como me acompaña. Esta segunda sesión de debate que se titula Evolución del proyecto colaborativo del Plan de Atención Digital Personalizada, un año después. Y da continuidad, al igual que lo hacía la primera sesión de debate de ayer, a los talleres que tuvieron lugar ahora hace un año en el foro anterior. Esta es la 23ª edición. Ayer cuando nos introducía Luciano, una anécdota que os comparto, me vino a la mente que estuve hace ahora 9 años, en el 2016, en lo que entonces llamabais Foro de Telemedicina, que se celebró en Asturias, y estuve llevando una ponencia que era sobre telepsiquiatría. Yo soy médico asistencial, especialista en psiquiatría, y en aquella ocasión me tocó llevar una ponencia sobre las teleconsultas que estábamos realizando en las zonas rurales de Cantabria, que son unas zonas montañosas y difíciles de acceso. Y bueno, pues puedo contaros que a día de hoy, 9 años después, esas teleconsultas siguen haciéndose y se han expandido además a centros residenciales, pues de lo cual estoy orgulloso de que por lo menos esa haya podido permanecer. Y esto de permanecer es precisamente una de las cuestiones que nos va a romper la cabeza durante este debate, porque bueno, he tenido la oportunidad de hablar con los cuatro ponentes anteriormente. Y este creemos que es el gran reto, ¿no? ¿Qué vamos a conseguir que permanezca después de este esfuerzo que estamos haciendo, esta carrera contra reloj también? Bueno, respetando el título de la sesión, tenemos que hablar de qué situación tenemos o qué ha ocurrido ahora, un año después del inicio del PADP. Haré un breve resumen porque ayer ya los compañeros nos han ido haciendo resumen de la evolución de estos proyectos colaborativos. Me encanta la diapositiva que nos trajo ayer Álvaro y que nos ha presentado. En algún momento hemos visto con Juan Fernando y Noemí, ¿no? Que hace este arco de evolución de los proyectos, ¿no? Y cómo de este primer plan de atención primaria hemos pasado al PADP, que se complementa con SIGENES únicas, con los espacios de datos, para todo ello llevar a la convergencia con estos proyectos europeos a los que tenemos que llegar, que son bueno, el reglamento de inteligencia artificial, pero sobre todo el espacio europeo de datos sanitario, ¿no? Entonces parece que, bueno, hay un plan bien organizado desde el principio para ir siguiendo estos escalones, y estamos ahora en este, pues, sería escalón del PADP, ¿no? Que nace como la extensión, también nos recordaban ayer, del grupo de trabajo 6 del plan de atención primaria, y era una evolución que describen como necesaria, ¿no? En aquella época, bueno, le tocaba a Santi, que era el que estaba en ese momento en la dirección general. eh, sí, nos sirvió de mucho el plan de atención primaria, pero sí es cierto que le faltaban patas, que son las que vienen a completar el plan de atención digital personalizada, ¿no? Tiene el foco puesto en tres grandes objetivos, ¿no? Con esta obligación que tenemos de la medicina 5P y de la personalización de la atención, pues tiene que ser un plan que realmente mejore la experiencia de los pacientes y que sea individualizado y desarrollado realmente para ellos y para los profesionales. Tiene que ser un plan también proactivo y pensado en la población dentro de ese concepto de medicina personalizada de precisión. Y finalmente, y esto, bueno, pues en estos años que me toca ya estar en el entorno de la gestión, tiene que servirnos para ganar eficiencia y sostenibilidad, ¿no? Y tiene que ser algo que permanezca en nuestros sistemas y que sea una ganancia para nosotros. Le decía hace nada, hace un segundín hablaba con Pilar del descoloque, y yo viniendo del mundo asistencial, del descoloque y el susto inicial cuando me presentaron por primera vez el plan de atención digital personalizada. Madre mía, yo me costaba mucho entender el concepto, ¿no? Porque le han dado la vuelta a la concepción de este plan respecto a otros, ¿no? Nos apoyamos
en casos de uso que van a servir como demostradores y qué es lo que nos van a exigir finalmente en un plazo bastante breve. En junio del 2026 tenemos que ser capaces, cada uno de nosotros, cada una de las comunidades autónomas, de demostrar que hemos cumplido con esa matriz de trazabilidad que supone el CMAPA. Eh, el CMAPA, ¿no? Como acrónimo del conjunto mínimo de activos que tenemos que tener cada una de las comunidades para personalizar la atención. Bueno, pues tenemos que cumplir con esto en un plazo tan breve como junio del 2026, donde cada uno de nosotros tiene que emitir un informe confirmando que su caso de uso ha servido para que estas herramientas que componen el CMAPA estén 100% operativas en la comunidad, ¿no? Estas herramientas, requisitos, funcionalidades, que cada una de nosotros las tengamos finalmente aterrizadas. Entonces, cuando vi por primera vez estos requisitos del CMAPA, la verdad es que me costó, ¿eh? Pero bueno, a día de hoy lo entiendo mejor. También las piezas de trabajo, ¿no? Que resumen con este acrónimo MADI, ¿no? De PT1 de monitorización, el 2, o por lo menos a mí me ayuda a memorizarlo, de asistencia, el 3 de apoyo al diagnóstico y el 4 que es el de impacto, que este sí que reconozco que es el que más me cuesta conceptualizar porque lo veo como menos aterrizable que las tres primeras piezas de trabajo. No nos vamos a parar hoy a hablar de únicas porque fue motivo de las sesiones de ayer, con lo cual nos centraremos en estas primeras cuatro piezas de trabajo. Entonces, después de este trabajo inicial de intentar entender cómo en esta ocasión le damos la vuelta a la ejecución de los fondos y la ejecución de estos fondos pasa porque seamos capaces de demostrar estos casos de uso, sí que me fue más sencillo dar el siguiente paso, que es el que yo creo que es el más importante del plan de atención digital personalizada, que no se trata de incorporar canales digitales, no se trata de incorporar herramientas o utilidades informáticas, sino que esto tiene que servir para conseguir esa transición progresiva de modelo asistencial. Esto es lo que realmente, si el plan de atención digital personalizada tiene éxito, es lo que debería conseguir, ¿no? Que haya un cambio cultural profundo, que consigamos apoyar ese cambio cultural profundo en nuestras organizaciones y en nuestros profesionales, ¿no? Para aceptar e incorporar esas nuevas formas de relacionarnos con pacientes o entre profesionales, esos nuevos circuitos, nuevos perfiles profesionales también. Y desde luego nuevas competencias, que es un tema que también ha salido ayer reiteradamente y que hoy abordaremos. Bueno, yo considero que este es el éxito, si podemos hablar, de conseguir que estos, y lo voy a usar varias veces en la ponencia, ¿no? De que estos servicios digitales se incorporen en nuestra cartera de servicios, ¿no? Igual que entendemos que hay una cartera de servicios para salud bucodental, bueno, pues este PADP se convierte en nuestra cartera de servicios de herramientas digitales y los servicios de salud tienen que ser capaces de garantizar que no se convierte en un silo donde no es el juguete del servicio de cardiología o de endocrino, sino que es como servicio de salud, una herramienta digital que se incorpora en tu cartera oficial como garantía también de la equidad de acceso de los usuarios y también como servicio a los profesionales. Por tanto, esto, mira, lo aprendí en la etapa anterior, coincidí también con Santi en transformación digital y yo en asistencia. Y recuerdo una frase algo así como, si me pides que digitalice un proceso de mierda, te entregaré una herramienta digital de mierda. Entonces, cambia tu proceso asistencial o que la herramienta al menos te apoye en esta transformación, en este cambio. Y así tiene que ser. Entonces, el PADP tiene que servir para no digitalizar estructuras que creemos que son ineficientes o que no funcionan adecuadamente, sino para rediseñar estos procesos. Y bueno, hay algunas notas que brevemente os expondré sobre el taller del PADP en el que algunos trabajasteis y colaborasteis el año pasado. Recordaros bueno, que se estructuraba en 5 ejes. Primero sobre marco regulatorio y organizativo, hablando del margen de mejora que tenemos en cada una de las comunidades, las desigualdades que afrontamos y
cómo veíamos o veían en el año pasado en este taller la necesaria incorporación de esta cartera de servicios que supone, ¿no? Y el apoyarnos en la normativa europea a favor nuestro, ¿no? El segundo eje de equidad y ciudadanía, ¿no? Romper la brecha digital. Hoy nos centraremos también en esta parte. Existe un riesgo real, ¿no? De que la ciudadanía pueda vivir esta incorporación de tecnología como un acto de deshumanización, ¿no? Siempre que recuerdo, ¿no? La incorporación del proyecto este que os comentaba en mi comunidad autónoma, le dábamos la vuelta. Esto no sirve para alejar al profesional. Las consultas de telemedicina sirven para acercar a la casa de los pacientes la salud. También se abordó el modelo organizativo, los perfiles profesionales, la organización por procesos y esos nuevos roles ligados a la monitorización y a la atención digital. El cuarto eje era el currículum profesional, que también intentaremos hoy abordarlo, ¿no? Cómo desde etapas tempranas, ¿no? Y a lo largo de todas las formaciones, nuestros profesionales tienen que tener contenidos que ya no son opcionales, ¿no? No sé si me decía Joan antes, ¿no? Que igual que enseñamos a un médico de familia a auscultar y le exigimos que sea capaz de distinguir unos crepitantes gruesos en la base, no sé qué, pues también tiene que tener estas mínimos habilidades digitales, pero también de liderazgo y de capacidad de trabajo en esos equipos multidisciplinares que son imprescindibles en este PADP. Y finalmente, el quinto eje de gestión del cambio, donde tiene que estar incorporada la participación activa de los pacientes, además de los profesionales, y toda esta reingeniería de procesos de la que hablábamos antes. Y bueno, más o menos tenemos claro el qué y las preguntas, ¿no? que tenemos que resolver en esta mesa es ¿y dónde estamos un año después? Yo voy a añadir una segunda que está pactada también con los componentes de la mesa, es ¿y dónde vamos a estar de aquí a un año? Porque se nos da la circunstancia de que estamos ahora mismo en una carrera contra reloj para licitar, adjudicar, implantar y que estas herramientas que implantemos supongan ese cambio, transformación del modelo asistencial. Y en ese sentido, un año después, me temo que muchos de nosotros nos encontremos todavía en la fase de adjudicación, desgraciadamente. Por eso me atrevo a añadir esta segunda pregunta es, ¿y dónde nos imaginamos un año después? Bueno, para contestar estas dos preguntas, ¿cuál es nuestra realidad? ¿Cuánto ha llegado a la mesa de nuestros sanitarios, de nuestros pacientes? ¿Y cuánto creemos que va a llegar dentro de un año, una vez que consigamos implantar? Contamos hoy con una mesa que refleja, yo creo que está muy bien seleccionada, ¿no? Y refleja bien la pluralidad de miradas que debemos tener, ¿no? Nos acompaña en primer lugar Santiago García Blanco, Santi, del Grupo de Trabajo de Salud Digital del Foro Español de Pacientes, que nos trae hoy la voz de la ciudadanía y de los pacientes, pero que, como bien sabéis, pues por formación es ingeniero de telecomunicaciones y ha sido director general de transformación digital en Cantabria antes que yo, y tiene esa doble visión, ¿no? Representación de pacientes y también, pues como CEO de una comunidad autónoma, la experiencia que puede aportar. Joan Francesc Cabrer Palomer es médico de medicina familiar y comunitaria, está vinculado a los sistemas de información asistencial y a la Subdirección de Transformación, Innovación y Salud Digital de Baleares. Bueno, tenemos suerte porque yo creo que nos puede servir, ¿no?, de modelo de referente funcional en el PADP en una comunidad autónoma, con todo lo que esto supone. A mi izquierda está Jaime Bona García, que también es especialista en medicina familiar y comunitaria y actualmente es el jefe de estudios de la unidad docente de atención familiar y comunitaria de Zaragoza. Nos aportará, al igual que Joan, la visión de la asistencia en atención primaria, también la parte de formación y además es coordinador del grupo de trabajo de inteligencia artificial y salud digital de la SENCI. Y finalmente Pilar Viñado, que es vocal asesora del Ministerio de Sanidad y nos va a dar esta sí la visión
más global de la situación del PADP actualmente dentro de la estrategia de salud digital, de la cartera de servicios que hablábamos y el marco regulatorio estatal. Es también, al igual que Santi, del lado tecnólogo, pero licenciada en informática, pero a la vez está estudiando psicología. Y entonces esa parte la compartimos, ¿no? Tenemos esa parte de salud mental en común con interés en las neurociencias y en lo que nos puede aplicar. Entonces, bueno, sin extenderme más y viendo que podemos cruzar pues, desde 4 ángulos, ¿no? Paciente, visión de servicio de salud, visión más asistencial, visión desde el ministerio. Empezamos dándole la palabra a Santi con estas cuestiones que os exponía y continuamos con el resto de ponentes. Santi, adelante, gracias. Bueno, muchas gracias, Óscar. En primer lugar, muchas gracias a las 6 eh, por hacer que los pacientes estemos presentes en este tipo de eventos. Ayer estaba Tomás Castillo también representando a Plataforma y bueno, pues estamos encantados de que contéis con nosotros porque creo que además, bueno, es absolutamente necesario, ¿no? Que tener la visión de los pacientes. Se dice mucho, ¿no? Todo por el paciente, pero sin el paciente, ¿no? O sea, al final. eh, y además que las asociaciones de pacientes, el foro representa a 86 federaciones nacionales de 86 diferentes enfermedades, más de 1000 asociaciones de ámbito territorial. Estamos ya pues muy profesionalizadas y tenemos gente competente en todas las materias, digamos, con las que compartir trabajos colaborativos, pues tanto con el ámbito de salud digital como en cualquier otro, ¿no? Y bueno, pues hablamos del plan de atención digital personalizada. Desde el Foro Español de Pacientes tenemos una visión, ¿no? de cómo debería ser la experiencia digital del paciente, ¿no? Con el Sistema Nacional de Salud. Y pensamos en una experiencia integrada, coherente, participativa. Esto es muy importante si hablamos de salud basada en valor. Y que haya una continuidad asistencial entre la interacción digital y la interacción en la consulta, ¿no? Y esta sería la visión, ¿no? A la que nos gustaría llegar. Pero claro, partimos de donde partimos, ¿no? Bueno, es innegable que el plan de atención digital personalizada, bueno, y el marco del plan de salud digital, bueno, pues ha inaugurado una nueva era, ¿no? En la relación, en el trabajo colaborativo entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, muy necesario. Parece que tuvo que llegar una pandemia, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? De lo importante que es esto y de que era necesaria trabajar de otra manera. Y sin duda que ya solo eso es un avance pues, muy importante, ¿no? Y de hecho, un proyecto como Red Únicas, solo le voy a mencionar de pasada porque ya sé que se ha tratado ayer, pero representa para mí es el paradigma, ¿no? de cómo diferentes comunidades autónomas pueden colaborar con el Ministerio en un proyecto que eh, ataca un problema importante como es la equidad en la atención sanitaria en el caso de las enfermedades minoritarias, ¿no? Y a la vez supone un ejemplo bueno, desde el punto de vista tecnológico, de todo lo que se puede llegar a hacer con los sistemas actuales para interoperar, ¿no? Yo creo que es un gran ejemplo que seguramente, una vez puesto en marcha, tendrá muchísimos otros usos, no solo el de las enfermedades raras. Pero lo mismo que hablo de las luces, ¿no? Y de las cosas buenas, pues desde el punto de vista de los pacientes, desde luego si nos preguntáis un año después o 2 años después, desde que se ha lanzado el plan, cómo estamos, bueno, pues no hemos visto nada todavía. No ha llegado nada al paciente, ¿no? Entonces, la visión pues no puede ser tan positiva, ¿no? Evidentemente, eh, esta forma de abordarlo, ¿no? Más allá de lo tecnológico, sino que, como bien explicabas, ¿no? Afecta también al organizativo y afecta a otras cuestiones, ¿no? Pues evidentemente, bueno, se quiere hacer de una manera muy sólida, ¿no? Pero eso a la vez, bueno, pues hace que los proyectos no avancen a la velocidad que deberían avanzar. Y luego tengo dos críticas adicionales, o críticas, o confirmaciones de lo que veo, vamos. Y es una, me da la impresión de que este plan nace un poco dejando al margen toda la innovación que han ido desarrollando las comunidades autónomas durante los últimos 6, 7, 8 años con sus apps de salud del paciente, ¿vale? Como que ahora definimos unos casos de uso al margen
de los canales que están en uso ahora mismo por parte de los pacientes. Pues, por ejemplo, la Meva Salud, 5 o 6 millones de usuarios, la tarjeta sanitaria de Madrid, tarjeta sanitaria virtual de Madrid, pues también de ese orden. En Cantabria, una aplicación que la sacamos al final de la legislatura con muy poca publicidad y tiene ya 250.000 usuarios en una población de 600.000, o sea que son canales ya que están en manos del paciente, con sistemas de autenticación del paciente y parece como que definíamos un plan de atención digital al margen de estos canales que ya tenemos funcionando, ¿vale? Esa es una primera crítica. Y luego una segunda cuestión, y es que me preocupa bastante, y es que toda esa etapa o época de apertura, de compartición que se generó con la COVID, me refiero a dentro del sistema, dentro de los servicios autonómicos de salud, pues los datos de primaria, los datos del hospital, los datos de salud pública, todo se compartió, se hicieron cuadros de mando espectaculares para gestionar la COVID, etcétera. Ahora parece que volvemos otra vez a las murallas, a la desconfianza, a la falta de visión estratégica, y esto yo creo que es un impedimento también para poder construir esta experiencia de paciente, ¿no? Digital y con continuidad, ¿no? Bueno, en definitiva, que no todo eso es oro, ¿no? Y luego, por último, yo creo que hay una gran oportunidad ahora, porque si hablamos de continuidad, evidentemente ahora hay unos fondos muy atractivos, muy generosos, que llegan hasta el 26 y hay un incentivo para hacer proyectos muy rápido y llegar a esa fecha. Pero evidentemente esto no lo tenemos que creer, esto tiene que ir a aumento de presupuestos en todas las comunidades autónomas, esto hay que mantenerlo. Y eso es, pero vamos, porque es que nos va la vida del sistema en ello, ¿vale? Y luego, por último, legislativamente y normativamente, creo que hay una oportunidad ahora con la Ley de Salud Digital de reforzar todo esto. O sea, y de ese concepto de cartera digital o cartera de servicios digitales, implantarlo con la ley. ¿Sabes? La ley no es, ya sé que es la transposición del espacio de datos sanitarios, pero deberíamos aprovechar para establecer una cartera de servicios digitales para el paciente. De manera que pues, es todo esa innovación de las comunidades autónomas que mencionaba antes, bueno, regularizarla, normalizarla y evitar también, pues eso, la falta de equidad de que en una comunidad, porque hay innovado, tienes una serie de servicios y en otras no. Por ejemplo, acceso a la imagen médica o acceso a tus analíticas, en unas comunidades se puede, en otras no, etcétera, ¿no? Así que nada, bueno, mucho trabajo por hacer, pero bueno, muy apasionante. Perfecto, Santi. Pues muchas gracias. Yo creo que muy necesario baño de realidad también, ¿no? Y esto es lo que tenemos que ser conscientes. No nos podemos quedar en el canto de sirenas o en la autocomplacencia y tenemos que estar en la realidad. Doy paso a Joan. Como os decía, creo que después de esta visión de los pacientes, una visión corporativa, ¿no? Desde los servicios de salud a nivel comunitario. Bueno, pues adelante, Joan. Bueno, agradecer a las 6 la invitación a participar en esta mesa. Ya es la segunda participación ahora en otro nivel y estoy agradecido. Y pues yo soy responsable funcional en el PADP en Baleares. La situación actual es que hemos adjudicado recientemente y tenemos unos plazos muy cortos, porque tenemos todos la fecha del 30 de junio para tenerlo todo implementado. Y aparte tenemos otros instrumentos para complementarlo, porque no solo el PADP como plan. Yo personalmente creo que las grandes dificultades que tiene el proyecto es sobre todo la transformación digital que implica. O sea, no se trata solo de digitalizar procesos. Estoy completamente de acuerdo en lo que decía, no se trata de digitalizar lo que ya tenemos, de reproducir los sistemas actuales, sino que es aprovechar estas herramientas que tenemos para cambiar la manera de hacer las cosas. Y esto implica un cambio organizativo y no todos los actores están alineados. Yo creo que atención primaria ah, puede ser una gran beneficiada y algunos responsables ven esa oportunidad en hacer un cambio. Es un servicio o un ámbito que está muy tensionado y sobrecargado y que es una oportunidad para ellos. Pero tenemos la idea en el PADP en Baleares de hacer procesos más integrados que rompan las barreras y hacer un trabajo colaborativo. Y esto también es un cambio organizativo importante y evitar que haya estos saltos transicionales entre diferentes ámbitos. Y esto supone una dificultad en el diseño de los procesos integrales, de manera que todos se sientan parte de un mismo proceso y que participen desde el propio paciente
y tenerlo enrolado ya directamente y no solo como un mero actor que introduce datos, sino que participa de su propia salud a través también de sus cuidadores, con atención primaria y atención especializada, todos en un mismo proceso. Yo creo que este trabajo de red de ingeniería de proceso, de ver qué actividades no están aportando valor y se están haciendo de una manera tradicional y hay que cambiarla, esto es lo que vemos que es muy difícil de poner de acuerdo a todo el mundo y poder implementarlo. La parte, me sale mal por los tecnólogos, porque la parte de integración de señales, dispositivos y WANs y LANs y 5G, yo lo veo relativamente fácil mm, en comparación. O sea, no es que sea fácil, pero en comparación sí. La cuestión es, bueno, tendrán que ser datos interoperables, pero lo que me parece ya más difícil es cómo integro esto en un sistema que no se genere un nuevo silo de información, una nueva aplicación independiente y se integra en las aplicaciones, en las estaciones de trabajo de cada profesional. Y que sea la, la palabra como comodín es que sea transparente, ¿no? O sea, transparencia en la actuación yo creo que es muy difícil de conseguir. Y también estoy de acuerdo con Santi, y en Baleares tenemos la idea de generar un canal de comunicación, yo con perdón lo llamo el conector paciente, y no múltiples aplicaciones independientes, esto para lo otro, a nivel ya técnico, que si es una suite o es otra cosa, pues ya veremos, pero que sí que sea un canal único de comunicación y reaprovechar ese canal para las diferentes actuaciones. Entonces, hemos hecho una licitación un poco más adecuada, en Baleares lo llamamos Spice Salud, de manera que tengas desde la tarjeta sanitaria virtual al control de las agendas, a que tenga la posibilidad de gestionar también las propias citas y también descargamos esa tarea de me han dado cita y no puedo modificarlo, tengo que llamar. Pero no se trata de establecer un canal de comunicación para hablar con un administrativo para que me gestiones mis citas, sino empoderar al paciente que gestione las propias y que tengas las tareas. Yo creo que encajar todas estas piezas es un cambio organizacional muy grande y yo creo que es lo más difícil que tenemos. Perfecto, Jan, pues nos aporta mucho tu visión. La verdad es que ha sido muy sintético. Eh, Le doy la palabra a Jaime Bona, también desde primaria, con un punto de vista quizás más asistencial y bueno, pues con un foco en formación. Adelante, Jaime. Buenos días. Lo primero, agradecer tanto a Seis como a Juan Col la invitación de que estemos representados aquí la atención primaria, tanto medicina como enfermería. Yo quería empezar mi intervención desde el mundo filosófico de las ideas y de la utopía, para luego ir bajando al mundo real y al final aterrizar, no me voy a poder resistir en contaros un caso clínico. Un caso clínico donde médicos, de la mano de tecnólogos y ayudados de la tecnología, podemos salvarle la vida a un paciente, ¿vale? Entonces, desde el mundo, empezando por arriba, muy arriba me voy a ir. Coincido con lo que se ha dicho hasta ahora, que ha dicho sobre todo Joan ahora. Eh, Aquí vamos, es una utopía desde mi punto de vista. Vamos a perder la oportunidad de hacer una transformación integral del sistema, de romper los espacios estancos que tenemos y entre los que el paciente debe ir de un sitio para otro, generando consultas innecesarias muchas veces en uno o en otro nivel asistencial. Y estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí, que esto debería suponer un cambio organizativo de raíz, pero sinceramente creo que va a ser muy difícil. Estoy viendo que ha venido dinero de Europa y como es lógico tenemos que gastarlo, tenemos los plazos, nos piden hacer determinadas cosas y nos vamos a ceñir a hacerlas perdiendo la oportunidad de todo lo otro. Pero bueno, aquí no tenemos capacidad de hacer esos grandes cambios, pero no podía resistirme a cambiarlo. Bajando un escalón más abajo, un escalón más real, al de los profesionales, voy a empezar a hablar por la resistencia al cambio. El otro día en un congreso me comentaba un compañero, en mi centro de salud tenemos ecógrafos, kits de analíticas rápida para detectar si una infección es bacteriana o vírica, pero no los utilizamos. Lanzo la pregunta, no tengo la respuesta. ¿Por qué no se utilizan? Falta de motivación, falta de formación, no tengo la respuesta.
Y una de cal y otra de arena. Un compañero en el mismo congreso me decía, porque yo le decía, oye, aquí en vuestra comunidad, ¿por qué no empecéis a mover con el tema de la inteligencia artificial? No montáis un grupo de trabajo. Y me dices, ¿pero crees que están las cosas para montar un grupo de trabajo en inteligencia artificial si los profesionales se les cae el sistema y se pegan 7 días sin acceso a la historia clínica electrónica, volviendo a hacer otra vez las recetas a mano? Y es que no hay recursos. Y la culpa no es ni de los profesionales ni de los tecnólogos que llevan esto, porque me decía, es que hay 8 informáticos para toda la comunidad autónoma y así no se puede mantener un sistema que es básico del día a día con tan poco personal. Y luego no nos pidáis que nos metamos en inteligencia artificial o que nos metamos en otras cosas nuevas cuando las necesidades básicas de la pirámide de Maslow no las tenemos cubiertas. Respecto a formación, que es uno de los aspectos que me dedico actualmente, sin ninguna duda, pero no tengáis la más mínima duda, que uno de los factores que hay que afrontar para vencer esa resistencia al cambio es la formación de los profesionales. Formación pregraduada, tienen que empezar ya en la facultad. Formación posgraduada, vía MIR. No conozco el resto de programas de especialidades, pero en el de medicina de familia, que es del reciente, del 2024, ya especifican claramente que tiene que haber formación en competencias digitales. Y es que desde pequeñitos los médicos tenemos que empezar a mamar esto para evitar un poco esa resistencia al cambio. Y luego, por supuesto, formación continuada a los profesionales que llevamos años trabajando. ¿Qué pasa con estos profesionales? Pues que vivimos el inicio de la historia clínica electrónica, que iba a ser fantástico, y yo sinceramente creo que así lo es, con la receta electrónica, las interconsultas virtuales, pero me ponen una aplicación para las recetas, otra para hacer las bajas, otra para hacer el control de la anticoagulación oral, otra para ver las radiografías y las analíticas que me tengo que ir a otro sitio que tarda en cargarse, etcétera, etcétera. O sea, 200 aplicaciones que no me hacen más que perder tiempo y quitarle la vista al paciente. Entonces, ¿qué quiero transmitir con esto? Con este ejemplo, que debemos hacer un esfuerzo, yo sé que aquí sois conscientes todos, tanto tecnólogos como profesionales sanitarios, de que cualquier implementación de sistemas de atención personalizada o de las nuevas tecnologías debe estar integrado, como se ha dicho, en la misma aplicación. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues hablar. Tenemos que hablar los encargados de diseñar esto con los encargados de utilizarlo y hacer que el flujo de trabajo sea lo más óptimo posible para que no le podamos quitar la vista al paciente, que no perdamos tiempo en otras cosas y podamos dedicar nuestra atención 100% al paciente. Bueno, yo creo que lo más importante, ya lo he ido diciendo, desde el punto de vista de los pacientes, no hay que olvidar también la formación. Yo os voy a hablar ahora como paciente. Si voy a una consulta y veo al médico que tiene una máquina que está grabándome la consulta, que me plantea que me lleve dispositivos a casa para telemonitorizarme y no sé de qué va eso, lo primero que me va a generar es desconfianza. Entonces, habrá que hacer campañas y habrá que informar también a los pacientes sobre todo los beneficios que todo esto que yo creo que les puede aportar. Y ver también las barreras que habrá para este cambio por parte de los pacientes, que van a notar un cambio de forma de atención bestial, aunque solo hagamos lo poquito que estamos intentando hacer. Ya, bueno, como me imagino que iré mal de tiempo, voy a acabar con el caso clínico, ¿vale? Julián, 91 años. Vive solo, es una persona autónoma, murió hace unos años su mujer, que era la que le hacía ir al médico todos los días, o cada X años hazte la analítica, contrólate la tensión, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, en el 2020, plena pandemia, o justo nada más pasar la pandemia, fue a hacerse su analítica. Y en esa analítica había bajado la hemoglobina 2 puntos. La hemoglobina ya sabéis que es lo que nos sirve para detectar si hay anemia o no hay anemia. No llegaba a estar en el rango de anemia, no nos salía la crucecita para decirle, oye, que tienes una anemia, voy a darte hierro, voy a investigarlo. Pero había bajado 2 puntos con respecto a la última analítica de hacía un año. El médico de familia, ese día no estaba su médico, o estaba el sustituto, no tenía tiempo para irse a otra aplicación a ver cómo tenía la analítica del año anterior. ¿Vale? Total, que Julián se fue tan tranquilo a su casa, le decían que la analítica estaba bien y nadie le dijo nada más. Pasó 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y en 2025 Julián de repente empieza un día que no puedo andar, que tengo mucha fatiga, tenía encharcados los pulmones y las piernas con unos edemas hasta arriba. No había ido al médico en estos años, porque él se encontraba de perlas. Lo ingresaron con lo que llamamos insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón no funciona y se detectó que la causa era una anemia. En estos 5 años él había desarrollado una anemia muy importante para necesitar ingreso y transfusiones.
Y me planteo, y os lanzo una pregunta, que tanto tecnólogos como sanitarios la podíamos haber solucionado. Los tecnólogos le podíais haber salvado la vida al paciente en este caso. Si ese día, cuando fue en el 2020 a ver la analítica, que tenía una hemoglobina que le había bajado 2 puntos, me sale una alerta en la pantalla, con respecto a la analítica anterior ha bajado 2 puntos. Una simple alerta. Yo como sanitario estoy en 1000 cosas y digo, hostis, que no se me puede... El médico, al médico también se le pasó. Se nos podía pasar a cualquiera. Pues en ese momento le hubieran detectado a Julián, le hubieran hecho el estudio de por qué había bajado la hemoglobina esos 2 puntos, por qué había bajado el hematocrito otros marcadores, le hubieran hecho su gastroscopia, le hubieran encontrado el tumor que ahora tiene, 5 años después, que es un tumor que le afecta a todo el estómago y ya no se puede hacer nada, ya se ha infiltrado, le van a hacer una cirugía paliativa, que se llama, pues, para que pase lo que te queda lo mejor posible. Una cosa que yo sé que técnicamente es muy fácil de hacer, desconozco el cómo, pero yo estoy convencido que los que estáis aquí lo sabéis, una simple alerta podría haber ayudado, no sé si es medicina personalizada o no, pero podría haber ayudado, en este caso, a Julián. Y dicho esto, pues nada, animaros tanto a tecnólogos como a sanitarios a trabajar de la mano, que hay que hablar, que a veces hablamos lenguajes diferentes, lo comentaba ayer con Susana, con la compañera, pero tenemos que intentar entendernos, no para mejorar la forma de trabajar de unos ni otros, sino para al final que el beneficioso sea el paciente. ¿Vale? Gracias. Gracias a ti, Jaime. Muy clara la exposición. Pues precisamente sí que este sistema de alertas es una de las cosas que tendrían que quedar en el sistema como cartera de servicio digital. Bueno, a continuación paso la palabra a Pilar, que nos aportará la visión desde el Ministerio y arrojará algo más de luz que este resumen breve que os he hecho yo del origen del plan de atención digital personalizada y de su evolución. Precisamente antes de empezar hablábamos de las distintas piezas de trabajo y bueno, pues puede ser un sitio donde poner el foco. Adelante, Pilar. Voy a tratar un poquito con esta... Perdón, voy a tratar con esta presentación de recapitular un poco las cosas que se han dicho desde el punto de vista del Ministerio y de los datos que tenemos de la ejecución de este programa. ¿Vale? Este es un programa que lo que pretende es movilizar recursos económicos que se disponían, que venían de Europa, para conseguir finalmente la implementación de una serie de tecnologías que permitan demostrar la eficiencia que tienen estas tecnologías adaptadas a procesos de atención digital personalizada. Bien, este plan de atención digital personalizada ha sido descrito de manera global por Óscar y pues nos falta añadir que fue dotado con 130 millones de euros procedentes del PRTR. De estos 130 millones se distribuyeron a las comunidades 110. Perdonad. Creo que me he pasado. Vale, es que lo tengo que leer aquí porque a la pantalla no llego. Disculpad, ¿eh? Bien. Esta parte de la presentación también eran un poquito cuál es el alcance y el propósito del plan, que también ha sido contado por Óscar. Óscar también nos ha mencionado cuáles eran los tipos de proyectos que estaban incluidos en este plan de atención digital personalizada. Ha hablado de la monitorización, de la asistencia, del diagnóstico, del impacto, que es lo que configura en este modelo MADI, y también de los diferentes tipos de proyectos que lo componen, que los hemos numerado en 4 proyectos más únicas, que era el quinto proyecto del cual se habló extensamente ayer. Perdonad, porque tengo las 2 pantallas y me lío un montón. Disculpad. Venga, aquí lo que se pretendía es definir ejemplos de este tipo de proyectos que se han mencionado. ¿Qué tipo de proyectos se hacen relacionados con monitorización y captura de datos? ¿Qué tipo de proyectos se hacen con asistencia digital personalizada? Los que se hacen para el soporte y ayuda al diagnóstico, y el proyecto número 4, que es la gestión del cambio y de evaluación, y que, como vemos, todos los ponentes están hablando continuamente de ello como un factor de éxito para la implementación de estos nuevos paradigmas de atención digital personalizada. Bien.
¿Qué es lo que esto significa? Pues que el cambio que introdujo este plan de atención digital personalizada fue importante respecto a los otros planes que se venían ejecutando también con fondos PRTR y con otros fondos. Se quiso realizar una experiencia que cubriera todas las fases asistenciales, con el fin de no crear islas de conocimiento, islas de información que nos permitieran tener pues, en ciertos sitios una excelencia, un sistema excelente, pero que no fluyera y que no se comunicara con otros. Por lo tanto, desde el principio se trató de identificar unos requisitos que se deberían de cumplir en todas las fases asistenciales para que estos proyectos que se definían los integraran. Además, estos proyectos, unos de ellos fueron herramientas básicas que se requería que estuvieran en todas las implementaciones que se realizaran, en todos los demostradores, y había otras herramientas que eran suplementarias. Esta es una forma de expresar este concepto, que se pretendía que todas las comunidades tuvieran un conjunto mínimo de requisitos implementados en estas herramientas que se tenían que desarrollar con estos fondos europeos. Por lo tanto, este es un cambio de paradigma, porque ahora lo que queremos es desarrollar sistemas que cubren todo el proceso asistencial. Y esto pues, fue la nueva aportación que se realizó en este plan de atención digital personalizada. Bien. Como ejemplo de qué es lo que se pretende conseguir con este plan, sería la implementación del uso del paciente diabético. Como decía Óscar, al principio era como muy abstracto toda la definición conceptual que se hizo de este programa. Se hablaba de fases, se hablaba de proyectos y era muy importante que se reflejara en un caso particular en qué consiste esto. Bien, para este caso de uso del paciente diabético, pues tenemos que en la fase de intervención y tratamiento se dispondrá, de acuerdo a los objetivos del PT1, de sistemas de monitorización remota de signos y síntomas, ¿vale? Esto se hará acorde pues, a unos dispositivos que estarán disponibles bien personales o bien en los centros sanitarios y que van a permitir un acceso online a la información de salud de los pacientes. Esto de alguna forma es mucho más sofisticado que el que pongamos una alerta para determinar cuál es la diferencia entre la analítica de Luis, ¿se llamaba Luis? Julián, pero de alguna forma también ayuda a muchos pacientes que son mayores, que están en su casa, que no hay Dios quien los mueva al médico, ¿vale? Y que pueden ayudar a vigilar esa salud. Pero bueno, desafortunadamente los pacientes diabéticos los tenemos en todos los rangos de edad. Una vez que en ese seguimiento proactivo se identifican parámetros que requieran una intervención sanitaria, pues se continúa, este flujo de información continúa avanzando por distintas herramientas, pero que son herramientas integradas, como bien se decía, no son herramientas o islas, sino que esta información está fluyendo a lo largo de todo este proceso para darle esa continuidad hasta que se incluyan pues, o se derive a una atención hospitalaria, se le puede dar el alta y se le pueda hacer luego una prescripción de seguimiento por parte de su médico de atención primaria. Pero todo ello, además, tiene que incorporar un elemento importante que también se introdujo en este programa de atención digital personalizada. Estamos hablando de técnicas novedosas, disruptivas, además que suponen un gran esfuerzo económico y también suponen un gran esfuerzo para los profesionales y para los pacientes. Por lo tanto, nos lo tenemos que tomar muy en serio y tenemos que medir la eficiencia de estas técnicas mediante unos indicadores que estén orientados al resultado. Por lo tanto, todos estos procesos y todos estos proyectos tienen que tener implícita esta medición. La medición no puede ser a posteriori. La medición tiene que estar implícita y a lo largo de la ejecución de todo este proceso asistencial. Y esto derivará en la obtención de una serie de cuadros de mandos, digamos,
inherentes al proceso, no que los elaboramos a posteriori, sino que estamos recogiendo, digamos, de forma directa estos indicadores para que nos puedan medir y para que nos puedan evaluar si estos proyectos que estamos implementando novedosos son eficientes o no son eficientes. Pero aquí la gran necesidad es que estos indicadores formen parte del servicio, estén integrados en el servicio y se recojan también de una manera automática. Por lo tanto, los proyectos tienen que incorporar una fase propia del mismo en el que se diseñen estos indicadores y se vea cuál es la forma de obtención de los mismos de una manera automática, para que tengamos, además de la monitorización del paciente, la monitorización del servicio y de la eficiencia que está teniendo este servicio. Es un factor diferenciador, creo que es importante, que se ha incluido en este programa. Bien, aquí he resumido, bueno, aquí se detalla un poco por todas las fases temporales por las que ha pasado este proyecto. El año pasado, a estas alturas, pues estábamos en el desarrollo y en la construcción de todos estos proyectos y ahora seguimos en esta fase, que es la fase, no llego aquí a marcar, estamos en la fase 5 y tenemos que llegar a la fase 6 en junio del 2026. En junio del 2026 tenemos que tener esos demostradores que tienen que estar basados en estos proyectos pilotos que a su vez están basados en casos de uso como el que os acabo de enseñar. Tienen que ser casos de uso end-to-end. Y con ello conseguiremos poder demostrar a Europa que hemos cumplido con los objetivos. Este proyecto no se trata de gastar dinero, se trata de demostrar que hemos invertido un dinero y hemos conseguido unos resultados. Y es otro de los factores diferenciadores. Dime, Óscar, cuando pare, porque ya sabes las que tengo. Sí. Venga. Simplemente aquí se dan algunas cifras del número de proyectos que tenemos. Tenemos 70 proyectos definidos y ahora mismo las comunidades autónomas están acabando de perfilar todos los casos de uso que son realmente interesantes conocerlos y serán todavía mucho más interesantes si resultan como un ejemplo con un caso de éxito que luego, poco a poco y con otros fondos adicionales, los podamos trasladar a la realidad asistencial que, como nos han descrito otros compañeros, pues está muy lejos todavía de esto. Bien, aquí simplemente dar especial atención a que todos los que estamos participando en la ejecución de este plan estamos contribuyendo al cumplimiento de un hito importante de los fondos europeos, que es el 438, y que requiere que 17 proyectos pilotos se hayan implementado y mediante un informe de evaluación se haya demostrado la eficiencia de los mismos. Bien, podríamos dar un montón de casos de uso en los cuales ya se están trabajando, pero no tenemos tiempo para ellos, pero aquí están recogidos todos ellos, ¿vale? Y también podríamos contar casos de uso específicos como este de Castilla y León, que es un caso de uso de gestión de insuficiencia cardíaca y pluripatológicos. Y podríamos seguir avanzando y deteniéndonos en uno de los aspectos importantes que se ha indicado, que es el proyecto de tipo 4 de gestión de cambio. Este es un proyecto importante que es como un pegamento que tiene que cohesionar a todos los agentes involucrados en estos procesos innovadores de transformación. Y para ello es muy, muy importante que, porque lo que vamos a conseguir con estas actuaciones específicas, que son diferentes de las actuaciones tecnológicas, es conseguir generar conocimiento. O sea, hemos visto cómo la información la podemos mover de un sitio para otro a través de esos casos de uso, pero si no generamos conocimiento no nos sirve de nada, nos sirve que los equipos se quedan ahí olvidados, ¿vale? Entonces, generar conocimiento, pues sabemos cómo se genera conocimiento porque es una experiencia que la vivimos cada persona. Para generar conocimiento tenemos que tener buenos sistemas de formación, buenos sistemas de comunicación, buenos sistemas de evaluación que nos permitan transformar esa información en un conocimiento útil, que es ese conocimiento procedimental, ese conocimiento táctico que nos hace ser herramientas, al ser humano la hace ser una herramienta de transformación y de evolución de la cultura y de los
procesos profesionales en los que cada uno de nosotros participamos. Por lo tanto, este elemento que se incorporó es de alta relevancia y se debe de prestar especial atención al mismo. Vale, creo que lo podemos dejar aquí, ¿no? Porque ya me da Perfecto, mucho Pilar. tiempo. Muchas gracias. La verdad es que tu intervención ha complementado esta visión general que hemos ido poniendo el resto de ponentes y ahora sí, con este cuadro pintado, pasamos a una segunda fase de la mesa en la cual os voy a pedir ser más sintéticos, de manera que no telegráficos, pero bueno, sí que queden claras algunas de las ideas fuerza que habéis esbozado en vuestra primera intervención y siendo más dinámicos podamos dar lugar a más debate también. Entonces voy a empezar en el mismo orden, si os parece, por Santi, con una preocupación que es compartida y que me gustaría ver qué visión tienes, ¿no? No solamente, bueno, desde ambos puntos, quiero decir, como tecnólogo y como representante de los pacientes. Mi preocupación es la siguiente. ¿Cómo podemos transmitir a los pacientes que estas herramientas no son herramientas para alejarlos o que no se viva como una interposición de artilugios que van a impedir que tengas acceso humano a tus profesionales sanitarios, ¿no? Y especialmente en los usuarios con mayor brecha digital. No sé qué visión tienes de esto, Santi, ¿qué podemos hacer? Eh, Bueno, en el diseño y definición de soluciones digitales yo creo que hay un tema fundamental que es la usabilidad, el factor humano y la usabilidad. Y si no cogemos a pacientes desde el primer día que hacemos, que esbozamos cómo tiene que ser la aplicación y empiezan a opinar desde entonces, pues nos vamos a encontrar pues, con el típico problema de los departamentos de informática que desarrollan una aplicación que luego al usuario no le sirve para nada, ¿no? Y los médicos pues estáis acostumbrados a usar aplicaciones que son pues un engorro, ¿no? de usar, ¿no? Pues porque no han contado con vosotros, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que este es un tema fundamental, ¿no? Y luego dos factores más, yo creo. Uno, la participación. No hemos hablado nada de PREMS y PROMS, ni de salud basada en valor. O sea, resulta que estamos poniendo herramientas en el smartphone, en la mano del paciente o en su domicilio a través de una tablet para poder bueno, capturar sus datos pero, y su opinión y su estado de ánimo y si están cansados por la mañana. Además, datos que son, si están correctamente, digamos, requeridos y normalizados con ICHON, etcétera, nos sirven para establecer pues, políticas farmacéuticas más favorables para la administración, etcétera, basadas en resultados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un camino por recorrer también importante, ¿no? Y luego, por último, yo creo también que la atención primaria tiene un papel fundamental, ¿no? En ser prescriptora y acompañar al paciente en el uso de las herramientas. El otro día me llevaban los demonios porque en mi pueblo no había carteles todavía de la app que existe desde hace 3 años y le pedí a Rocío y llevo carteles para que haya carteles en la puerta. Por favor, instalaros la app, por favor, ¿no? Y incluso otro concepto también que usamos en Cantabria, no lo implementamos, pero sí estuvimos hablando mucho de él, que es en el caso, por ejemplo, de la videoconsulta que pilotamos durante la pandemia, que el centro de salud puede actuar de nodo para todo esto. O sea, puede ser un nodo de acceso a todas las tecnologías en relación con otros niveles asistenciales. Un centro de salud o un consultorio rural donde hay un profesional, enfermera, médico, que puede acompañar al paciente, ¿no? Yo creo que son, bueno, todas medidas que pueden ayudar, ¿no? A que el paciente entienda esto como un beneficio. Desde luego, pues aprovechando esta vía que nos abres y dando paso ahora a Joan, me encanta, ¿no? Esta visión de la primaria como nodo y lo que había esbozado antes, Joan, también, ¿no? Tenemos una oportunidad de mejorar la transversalidad y la participación, ¿no? Que eran dos cuestiones que exponías antes, y la comunicación entre niveles. No sé, bueno, de manera concisa, ¿cómo ves esta situación y qué oportunidades tenemos delante? No, yo creo, o sea, estoy de acuerdo con Santi, el paciente lo tenemos que involucrar desde el origen. Yo creo que mucho más allá de la usabilidad del dispositivo, explicar
que el PADP no es una herramienta digital, sino que es un nuevo canal de comunicación y que permite una mejor asistencia y la hace más cercana, aunque parezca que está más lejana, especialmente en áreas más rurales, pero que es como decirle que tienes a tu médico, mejor dicho, a tu equipo asistencial al otro lado, de una manera mucho más accesible. Y esto involucrarlo en las asociaciones y que ver que es una herramienta y no solo como un dispositivo más, yo creo que es muy, muy importante. Eh, y lo que decíamos también, o sea, que tiene que ser un canal un espacio de compartir el estado de salud del paciente y su situación actual. Estaba de acuerdo también con Santi en el sentido, tenemos contemplado incluir PROMS y PREMS, quizás no ha dado tiempo a plantearlo, y sobre todo lo importante, que también lo que decía Pilar, es hacer un análisis de valor en salud. Siempre habrá un análisis económico para el gestor, para que vea pues, en qué nos ahorramos cosas, porque lo que va a ver esto es un gasto, pero tenemos que ver que esto también supone una oportunidad para generar salud en base a me ahorro complicaciones de paciente, me anticipo a las descompensaciones, identifico situaciones como la de Julián y cambiar un modelo, que es el que tenemos ahora, reactivo, que estamos a la espera de que el paciente nos diga algo, y si como Julián no nos dice nada, pues el paciente se pone fatal, y cuando está fatal ya llegamos tarde, y ofrecerle esta herramienta de que pueda participar, se haga partícipe de su propia salud y vaya comunicando cómo se está dando, y que tiene a alguien a la escucha detrás y que responde. Yo creo que esto es muy importante también. Perfecto, ya, muchas gracias. Jaime, después de escuchar tu ponencia, ¿no? Con algunas posibles pérdidas de oportunidad que nos señalas, con algunos bloqueos o cómo la resistencia al cambio nos puede frenar. Y en ese escenario que planteabas, un escenario utópico, te planteo, tienes presupuesto infinito para invertir aquí en el PADP. Bueno, ¿dónde pondrías tus primeros euros? Hablamos de dispositivos, hablamos de conectividad, hablamos de formación también, hablamos de la brecha digital por el lado de los usuarios también. Comentabas la parte de personal. Bueno, no lo sé, ¿cómo, por dónde Me priorizarías? pillas totalmente a contrapié porque aunque soy muy soñador y con ilusión, jamás me hubiera planteado eso del presupuesto infinito. Bueno, pues Pero bueno, un presupuesto sí, limitado sí, sí. y te toca priorizar ese primer euro Sí, donde lo Si metemos. quieres, ahora mismo te contesto, ¿vale? Mientras a ver si por ahí dentro algo se le ocurre. Sí que habéis hablado de que de alguna manera que esto pivote la atención primaria y me parece fenomenal. O sea, yo creo que es el sitio idóneo porque donde están los profesionales que conocen al paciente de toda la vida. Se ha demostrado que la longitudinalidad y tener al mismo médico de familia durante años es mucho más eficaz que cualquier fármaco que tomamos de cara a la supervivencia. Pero eso es un mundo ideal. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que los médicos de familia pues, dedican parte de su tiempo a hacer, por ejemplo, temas burocráticos, una ambulancia para el paciente que tiene que ir a un especialista del hospital porque cuando ha salido de alta del hospital nadie se la ha hecho. O paciente que, yo qué sé, que lo ven todos los años los oftalmólogos, por poner un ejemplo. Y por tema burocrático de que las agendas están cerradas, no sale del hospital con su cita o no se le ha podido dar por mala organización. Ese paciente tiene que ir al centro de salud simplemente para que le den cita de revisión al oftalmólogo, que es una cita que no ha pedido ni el médico de familia, que le ha pedido al oftalmólogo. Temas, lo podríamos englobar como temas burocráticos que con una buena, muy buena reingeniería de procesos, como decía antes yo, se podrían solucionar. Si descargas al médico de familia con eso, más la IA, más otras cosas, de labores que aportan muy poquito al paciente, al revés, le generan molestias al paciente que tiene que ir al médico de familia, esperar 7 días, hacer colas, esperar ahí toda la mañana para una cita que debería haber salido del hospital, por ejemplo. En ese caso, yo creo que los médicos de familia estaremos encantados de asumir todo esto por el bien de nuestros pacientes, con la formación adecuada, la motivación adecuada. Pero tal cual está la situación actual, la situación real, pienso que en algunos entornos se puede vivir otra cosa más que me ha caído con otra pantalla más. Entonces, me parece fenomenal, filosóficamente debería ser así, pero hay que sentarse y hay que reorganizar las cosas antes. Yo que sé, vías clínicas del paciente con insuficiencia cardíaca, que con estos dispositivos detectamos que va a necesitar un ingreso, jolín, no le hagas al paciente ir al centro de salud porque ya lleva el máximo de medicación y su médico ya lo conoce y sabe que cuando llega a este punto, cuando se detecta, yo qué sé, una saturación baja,
una ambulancia que vaya y le lleve al hospital porque va a necesitar ingresar. Ese tipo de cosas que requieren reuniones, requieren sentarse, requieren consenso. Hablar con jefes de servicio, hablar con jefes de urgencias, hablar con médicos de familia, que también los hay muy cabezones. Pues hacer que las cosas fluyan para el paciente. Dicho esto, voy a intentar contestarte. Tengo mucho dinero para ver cómo lo invertiría. Lo invertiría primero en una utopía, que es que haya más médicos y más enfermeras en el centro de salud con más plazas, mejores condiciones de trabajo y menos pacientes para que les puedan dedicar al paciente. Pero en el mundo real, pues yo implementaría sistemas de inteligencia artificial bien validados que descarguen, que echen una mano al profesional en toda esta tarea burocrática que hoy por corregirme vosotros que sabéis más, que se podrían hacer automáticamente. Joder, si un paciente está clicado en su historia clínica que necesita una ambulancia para ir a tal sitio, que saliera automática, que no implicara ni al especialista de hospital, ni a la enfermera, ni siquiera al administrativo. Sistema de inteligencia artificial que aportaran ayuda a la toma de decisiones, por ejemplo, profesional, incluso, aunque es ciencia ficción, que no sé si se podrá, que ayudaran a que esos sistemas de inteligencia artificial contactaran con el paciente para hacerle seguimiento de cómo vas, tienes fatiga, te has tomado la medicación. Lo que tienes no es nada urgente para que vengas al centro de salud. Puedes esperarte una semana con esas tosecillas y aparece fiebres, aparece este tipo de cosas y evidentemente bien validadas por sociedades científicas o por las instituciones que sean. No empezar aquí a producir aplicaciones y aplicaciones sin una validación previa o certificación correspondiente. No sé si he sido... Desde luego que sí, desde luego que sí. Y pues aprovechando este hilo que abres y tenemos aquí a Pilar Ministerio, por parte del Ministerio, ¿no? Como máximo órgano en cuanto a certificación, normativa, legislación. Bueno, ¿cómo ves la alineación del PADP respecto a lo que nos toca cumplir del Espacio Europeo de Datos Sanitario o el reglamento de IA que también tenemos que aplicar? ¿Y qué puede aportarnos ahí el Ministerio y la nueva ley de salud digital? ¿Cómo? Bueno, pues el Ministerio básicamente aporta, coordina esos fondos que pueden llegar a las comunidades para hacer realidad estas utopías. Pero sobre todo vuelvo a remarcar el papel tan importante que ha tenido este plan de atención digital personalizada con el enfoque que se ha dado de ser integrador. ¿Vale? Porque aquí cabe todo esto que has descrito, la automatización de procesos administrativos, cabe la integración de agentes IA para que estén monitorizando al paciente de una manera, vamos a decir, amable, ¿no? Que le puedan estar preguntando cuando se levanta por la mañana, cómo te encuentras y estas cosas, ¿no? Que has descrito y que pues estamos viendo que se pueden convertir en la realidad. Ya sabéis que dentro del proyecto una de las cosas que ha hecho el Ministerio ha sido una prueba de concepto de transcriptores de asistentes conversacionales que se han desarrollado en todas las comunidades autónomas y que tenían como objetivo ayudar al profesional sanitario en la transcripción de las consultas, ¿vale? Y de esta manera, pues se han recogido todas las ventajas e inconvenientes que tienen estas tecnologías para ir preparando el terreno para esos nuevos proyectos IAS que se van a que ya se están gestionando por parte de las comunidades, realizando todos esos convenios con los organismos que los patrocinan de fondos FEDER. Y por lo tanto, en esa primera imagen que le ha gustado a Óscar y que ha dicho al principio, nos estamos dirigiendo con todos estos proyectos y todas estas inversiones a estar en España, a ser uno de los países pioneros en el cumplimiento de lo que se nos requiere desde Europa del Reglamento Europeo de Espacio de Datos, porque no solamente podremos tener espacios de datos para poder hacer este entrenamiento de estos algoritmos IAS que estén perfectamente certificados para tener todas las garantías y que se puedan aplicar en los procesos asistenciales, sino que seremos capaces de integrar esas piezas, porque no dejan de ser piezas, integrarlas en el proceso asistencial, no sustituyen al proceso asistencial, sino que lo integran en momentos críticos que descargan de actividades tediosas a ese profesional. Le sacan la alerta
de que he comparado los resultados de laboratorio del paciente y he detectado esto. Por favor, tenlo en cuenta porque en mi base de datos de conocimiento dice que a lo mejor puede ser esto. A mí me ilusiona y hasta me estremece el pensar que vamos a poder llegar a ese nivel. Pero para ello tenemos que creer, es muy importante. El ser humano avanza gracias a esa confianza en las expectativas, a pesar de ser prudentes y de pensar que no todo es oro, pero sí que tenemos que tener ese equilibrio entre las utopías y las realidades. Y con eso conseguiremos avanzar en este camino. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Ligando con esto, ¿no? Esta parte de la confianza hacia las instituciones y también por el papel de las asociaciones de pacientes. Santi, ¿creéis que en ese sentido vosotros tenéis un rol o un papel en cuanto a transmitir a los pacientes, a los usuarios, la confianza hacia el sistema y al revés, hacer de cadena de transmisión hacia nosotros de las necesidades que ellos detectan? ¿Cómo os veis en ese sentido? Sí, bueno, sin duda, ¿no? Em, el Foro Español de Pacientes pertenece al European Patients Forum, del que tiene también un grupo de trabajo de salud digital del que formo parte, y viene trabajando desde hace ya más de 5 años en una iniciativa que se llama Data Saves Lives y que va muy vinculada también al espacio de datos y al uso secundario, que va en la línea de promover desde el ámbito de los pacientes la confianza en que los datos y todos los sistemas de información sanitaria salvan vidas, ¿no? Ese es el concepto, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues se trata de generar esa confianza. Tenemos que agradecer al Ministerio pues esta nueva fase de apertura desde unos años acá, ¿no? Y donde, bueno, estamos a punto de firmar un convenio de colaboración con la Secretaría General de Salud Digital, precisamente con estos objetivos. Contribuir aportando nuestra opinión en lo que y las necesidades que detectamos de los pacientes y, por otro lado, contribuir también a divulgar y difundir los beneficios, ¿no? De todo esto que se está construyendo entre todos, ¿no? Yo creo que sin duda que tenemos un rol. Y, y Joan, me ha quedado un tema ahí por preguntarte, porque has aclarado muy bien el rol de la primaria como bueno, nodo central, pero y del aspecto intersectorial. Quiero decir, esto en Baleares, ¿cómo lo planteáis? La colaboración con sociales, educación, ¿estáis maduros como para plantearlo ahora? ¿Crees que tiene que ser algo eh, en lo que aprovechéis estos sistemas que se implementan ahora? ¿Cómo lo ves? Yo creo que la realidad es la que es, o sea, a día de hoy no está maduro. Mm, en una palabra. Ahora bien, sí que es verdad que de hecho se publicó ya una ley y en Baleares se va hacia una historia social única y luego ya se ha establecido canales de compartición de datos, que luego habrá que ver cómo se concreta esto ya en reglamentos, etcétera. Evidentemente, el paciente no es una enfermedad, el paciente es una persona y tiene unas circunstancias y que tenemos a tener en cuenta. La soledad de Julián, por ejemplo, es una circunstancia a tener en cuenta. Y creo que la historia social y la historia clínica tienen que estar compartidas, sobre todo en algunos elementos. La idea muy esbozada que tenemos planteada, pero que habrá que concretar, es establecer datos normalizados, interoperables, evidentemente, a nivel médico o a nivel clínico, que puedan ser de interés social para que sean, por ejemplo, descargar tareas administrativas como, por ejemplo, el informe de la ley de dependencia que consume muchos recursos y poder automatizar, si ya tenemos esta información clínica del paciente, incorporar y generar informes automatizados que permitan agilizar esos procesos que los pacientes están mucho tiempo en lista de espera hasta que se resuelven. Y al revés, cómo esos datos sociales, como un trabajador social, pueden involucrarse en la historia clínica para detectar situaciones que puedan ser de interés, como barreras arquitectónicas, aislamiento, soledad, cuestiones económicas o barreras culturales. Esto por un lado. Luego también en cuanto a la confianza que hablaban del paciente, yo creo que
para generar confianza no tenemos que reproducir lo que ya tenemos, y es que el paciente de repente tenga 50.000 interlocutores y al final no sabe con quién tiene que hablar. Estamos con los casos de uso, cada comunidad autónoma tenemos un caso de uso. ¿Qué pasará cuando tengamos dos, cuando tengamos tres? Porque el cardiólogo tendrá el de insuficiencia cardíaca, el endocrino tendrá el de diabetes, el de neumólogo tendrá el de POC, pero el paciente tendrá tres. Y aquí yo creo el rol que tiene atención primaria de su profesional de confianza, con perdón de la expresión, que es el agente que conoce al paciente en su contexto clínico y social, en esta visión, incluso a nivel comunitario con otros agentes, y no solo que recaiga solo en los médicos, porque aunque tengamos un presupuesto ilimitado, médicos no hay, enfermeros hay pocos también. Yo creo que tenemos que buscar, y no hemos quizás mencionado antes, otros roles que nos ayuden a hacer esta gestión. Involucrar al paciente, no para descargar, sino porque el paciente sabe qué interés tiene según qué cosas, y otros roles que nos puedan ayudar, gestores digitales o asistentes sociodigitales que también nos ayuden a las brechas y que nos pongan con el centro de salud como un nodo, ¿no?, de formación, formación entre pares. Yo creo que esto es una cosa que hay mucho que hacer. Muy bien, Joan, muchas gracias. Bueno, pues continuando con este tema y recordando que nos decías antes, Jaime, ¿no? Que la resistencia al cambio la vives, bueno, pues como un bloqueo, ¿no? Que puede impedir sacar todo el provecho a este plan de atención digital personalizada y aprovechando que estás en la unidad docente, ¿no? Y es tu responsabilidad, ¿no? La formación de los MIRES y la formación continuada. Bueno, ¿qué crees tú que se puede aportar desde el entorno de la formación a esta resistencia al cambio? Sí, sí, ahora te contesto otra vez, ¿vale? Que es que antes de que se me vaya la idea, una cosa que ha dicho Joan, eh, a mí me da cierto reparo porque es una cosa muy novedosa lo de poner nuevas categorías entre el paciente y el médico en la enfermedad de familia. No lo sé cómo puede resultar, no sé si hay experiencias en otros países, pero me da cierto temor de cómo pueda salir. Simplemente insistir en que hay que ser muy cuidadosos. Ahora me contestas, así hacemos debate. Ser muy cuidadosos en la implementación de todas estas cosas nuevas sin antes haberlas pilotado. Pilotado incluso, jolín, si puede ser con un estudio científico en ensayo clínico, a ver si eso aporta realmente algo bueno para el paciente o no. Y antes de que me conteste, Santiago, se me dio el santo al cielo. Y luego otro que igual es un temor infundado, que se me ocurre. Si vamos a tener al paciente muy, al fin y al cabo esto es telemonitorizado con todos estos dispositivos, ¿no va a delegar el paciente demasiado en estos aparatos o va a ser más dependiente todavía del sistema sanitario de lo que es? Porque ahora a un paciente con insuficiencia cardíaca le enseñábamos, pésate todos los días, si ganas peso, igual estás reteniendo líquido. Si necesitas ponerte más almohadas, si te pones el pulsosímetro, la saturación baja. Yo pienso que la implementación habría que ser muy cuidadoso en pacientes muy seleccionados. Pacientes que están en pueblos inaccesibles, con problemas social asociados, los veo utilísimos estos dispositivos. Pero generalizarlos para el resto de la población, donde lo que se intenta desde el servicio sanitario es que se empoderen ellos y se hagan cargo de su salud ellos, y no que dependan de un... No sé, que habría que medirlo y ver cómo se implanta. Creo que sería un tema muy interesante para debatir una vez que se acaben todos los proyectos y estén las tecnologías, cómo lo vamos a implementar. He dicho. Nada, era simplemente un comentario que me ha recordado que unos años atrás, y sobre todo durante COVID, incluso estuvimos barajándolo en Cantabria, a ver si lo recuerdas, Oscar, el concepto de gerencia de atención virtual, que esto se ha hablado de ello y ha habido comunidades que incluso han tenido proyectos, yo creo, de lanzarlo, ¿no? Y fijaros que antes yo he ido directo a la atención primaria porque rompes la longitudinalidad, está claro, entonces eso es un problema, o sea, pero era porque tú lo has mencionado también, esto de gestores virtuales y tal, pero bueno, tú lo hablas en otro, como de apoyo a la atención primaria, ¿no? Que es otro concepto, ¿no? Pero bueno. Pero también, Santi, tú ahí, y manteniendo esta visión del paciente como experto en sí mismo, ¿no? Quiero decir, este temor por parte vuestra de, bueno, de haceros más dependientes del sistema sanitario, pues se le puede dar la vuelta, ¿no? Pensando que podéis realmente ganar habilidades que os hagan mejorar en el autocuidado de la salud, ¿no? Quiero decir que esto es, bueno. O sea, yo estoy completamente de acuerdo. Una puntualización, o sea, una cosa es estos nuevos roles
y luego es dónde los ponemos. O sea, yo creo que estos roles no tienen que generar nuevas estructuras paralelas, independientes sin una visión del paciente. Yo creo que tienen que estar encastadas dentro de atención primaria y, y con esta visión del paciente interrelacionar con los agentes más directos en este sentido. Ah, y en cuanto hay experiencias en Europa, en otros sitios, de otros agentes. En Baleares tenemos, por ejemplo, Infosalud, que es un canal de comunicación con el paciente, pero hemos intentado descargar de según qué tareas los administrativos de los centros de salud para poder tener una atención más personalizada y no que estén en un sitio para atender llamadas y la gente llama por teléfono, los pacientes llaman y se atienden y es un nuevo agente y puede servir de enrutamiento al recurso más adecuado o incluso, porque no ponemos un nivel mejor de atención y resolver algunas cuestiones? Y no es solo esto que te lo resuelva este o lo otro. No solo redirigir, sino poder resolver aquellas cuestiones en las cuales estén capacitados cada cual. Esto por un lado. Y lo otro, yo no veo el PADP ni las herramientas digitales como algo que tiene que generar dependencia. Yo creo que si queremos empoderar al paciente y ponerlo en el centro, le tenemos que dar herramientas, pero no para que esclavicen al paciente, sino para que lo liberen. En el sentido es, igual que las herramientas de ayuda a la toma de decisión a los clínicos nos ayuda, pues también esas herramientas nos ayudan a ver al paciente, pues estoy aumentando de peso, tengo que hacer algo y tiene que complementarse con planes, en Baleares llamamos paciente activo, de formación y de autogestión de su proceso, de su enfermedad, en este sentido. Y tiene que ser un apoyo para poder hacerlo y una herramienta de comunicación cuando tenga la necesidad y de no caer en el circuito de que tengo que pedir una cita, tardan en darme la cita, tardan en verme y mientras tanto, ¿qué pasa? Bien, gracias, Joan. Me está resultando súper interesante. Seguiría aquí una hora con vosotros, pero no podemos robar tiempo a la siguiente mesa. Así que, si os parece, podemos dar paso a alguna pregunta del público que queráis lanzar a alguno de los ponentes. Eh, y si no, soy yo el que pregunta al público, ¿eh? O sea que... Bueno, pues lo primero, daros la enhorabuena por la mesa porque es súper interesante, pero me gustaría saber, desde vuestro punto de vista, ¿qué rol creéis que tienen los proveedores tecnológicos dentro del PADP o qué esperáis de los proveedores tecnológicos? Necesitamos, por ejemplo, un fallo que veo que solemos tener, y esto me lo apunto siempre, es que no sabemos explicar las herramientas que tenéis disponibles. Por ejemplo, lo que has comentado de alertas es súper fácil. Todo el sistema de una IA que sí haga un seguimiento del paciente ya son cosas que se emplean, por ejemplo, en proyectos de soledad no deseada. O sea, existen y varios. Entonces, creo que tenemos un problema serio a la hora de hacer llegar qué hay disponible para que vosotros lo podáis emplear en vuestro día a día. Pero me gustaría saber realmente qué esperáis de nosotros o qué echáis en falta de los proveedores tecnológicos en este tipo de proyectos. Yo, desde el desconocimiento total y absoluto, creo que la brecha es económica. Porque todas estas implementaciones, cuando las hablas con el encargado de estas cosas en el servicio de salud, dicen que no hay dinero, que cuesta mucho. Y lo siguiente, pues sentarnos a hablar, hacer foros donde nos sentemos a hablar. Gestores que ponen el dinero, proveedores, los que tienen la tecnología y pacientes y los usuarios, sentarnos y hablar. A ver qué posibilidades hay. Bueno, yo creo que un problema que hay es el tratar, antes lo demandaban los médicos de la mesa. Me pones ahora otra solución y otra solución y otra solución y tengo que salirme, entrar en otra, etcétera. Entonces yo creo que falta, es una crítica en general a la industria, ¿no? Un esfuerzo mayor de normalización, integración, ¿sabéis? O sea, de que las herramientas se hablen entre sí de manera natural y no que no haya modelos propietarios de datos, ir a estándares. Esto tiene que ir en el paquete, porque es que si no es imposible integrar vuestras soluciones en las herramientas de historia clínica del sistema, ¿no? Yo creo que ahí hay una labor también por vuestra parte, creo, ¿eh? Por supuesto que hay que abrirse más también a que vosotros entendáis lo que tenemos disponible, pero yo creo que también hay estándares ya suficientes, yo creo, disponibles para poder trabajar juntos. Bien, nos quedaría tiempo para una última pregunta. Si
si tenéis, me voy a atrever yo a hacer una, que levante la mano a aquellos que tengan ya en la mesa de los pacientes algún proyecto de los del PADP aterrizando y produciendo. ¿Alguna comunidad que ha conseguido ya con estos fondos licitados tener esto en producción y aportando a los pacientes? ¿O nos queda todavía? Nos queda, bueno, de alguna manera egoístamente me tranquiliza, porque sí que, a ver, yo creo que queda claro, ¿no? El PADP es una grandísima, grandísima oportunidad que tenemos para transformar el sistema. El planteamiento que ha hecho el Ministerio de que sea una herramienta que obligadamente esté integrada dentro y que sirva para conseguir este cambio cultural. Creo que todas las comunidades, los servicios de salud, los pacientes, no solamente lo aceptamos, sino que lo apoyamos y que esperamos y ponemos nuestras esperanzas en ello. La realidad, ¿cuál es? Que, bueno, pues hay bloqueos que son simplemente temporales, ¿no? De que nuestra capacidad de implementar cambios en la organización pues somos organizaciones mastodónticas y movernos cuesta mucho tiempo. Luego, otros aspectos más prácticos, ¿no? Como la ley de contratos del sector público, que te obliga a unos plazos de licitación, adjudicación, ejecución y demás. Parece que tenemos un panorama bueno y favorable, pero parece difícil que podamos ir al ritmo a los que los proveedores tecnológicos sí que podéis ir. Nosotros en ese aspecto somos más lentos e intentar dar saltos mayores, bueno, mi impresión de lo que me quedo puede hacer que nos caigamos por el camino, ¿no? En estas brechas digitales. Así que, bueno, tenemos un camino muy interesante por delante y este proyecto yo creo que nos va a suponer un salto de calidad. Y sin más, bueno, pues agradecer a los ponentes toda la colaboración en la mesa y a vosotros vuestra atención y damos paso a la siguiente mesa. Muchas gracias.